Vamos a hablar brevemente de nuestros puertos, los puertos que puede tener un microcontrolador. Vamos a empezar primero con las entradas y salidas de un microcontrolador en términos generales y luego vamos a hablar ya específicamente del PIC16F887. Primero tenemos entradas y salidas. Las entradas y salidas de un microcontrolador se utilizan para interactuar con el mundo externo, ya sea con push buttons, LEDs, motores, sensores, etcétera. ¿Sí? Esas entradas y salidas se utilizan para hacer ese tipo de interacción. Vamos a tener cosas como puertos paralelos, puertos series, temporizadores y también vamos a tener a veces gestión de interrupciones o gestión de algunos módulos internos, como por ejemplo el ADC, que quiere decir Analog to Digital Converter, y el DAC, que quiere decir Digital to Analog Converter. Algo que es muy importante recordar es que la corriente máxima que puede utilizar cada uno de los pines, o que ya sea que puede source, que quiere decir entregar, o sink, que quiere decir recibir, cada uno de los pines del microcontrolador puede solo hacer un source o sink de 10 hasta 20 miliamperios. Y 20 miliamperios ya es bastante. Entonces, cuando nosotros pensemos en pull-ups, pull-downs o, por ejemplo, encender LEDs, no podemos encender 10 LEDs utilizando 10 miliamperios cada uno, o sea, 10 LEDs en serie, digamos, con una resistencia muy baja, porque vamos a quemar el pin de nuestro microcontrolador. Entonces, veamos qué más hay acerca del PIC. Este es específicamente el PIC 16F887. Esto es parte de nuestro datasheet y es lo que se llama el pinout. Y nuestro pinout pues describe exactamente qué hace cada uno de los pines o qué funcionalidades tiene. Importante recordar que nuestro PIC tiene una pequeña muesca y esa muesca nos indica que a su lado izquierdo está el pin número 1. Eso es para cuando lo construyamos en físico. Y todos los pines van a tener su R algo, RA, RB, RC, porque son los diferentes puertos del PIC y el número que le corresponde. Y a la par tiene diferentes funcionalidades como AN, CBREF, OSC1, SCK. Todos esos son pines que tienen múltiples funciones y que nosotros en la programación podemos escoger que haga una u otra cosa. ¿Sí? Cada uno de los puertos y toda esta información está explicada debidamente en el datasheet. Ahora, en términos generales, hay dos entradas o dos registros especiales, Special Function Registers, que nos van a servir para todos los puertos, ¿sí? Y se llaman port X, y la X se sustituye por la letra, port A, por B, por C, por D, y tris X, que también la X se sustituye por la letra correspondiente. De ejemplo, tenemos el port A. El port A tiene 8 bits. De esos 8 bits, todos son read-write, entonces a todos los podemos escribir o leer de ellos. Y tenemos los bits del bit 0, RA0 hasta RA7. ¿Y qué quiere decir el port A? Si cada uno de estos bits, si están en 1, quiere decir que el voltaje del puerto es VIH, ¿sí? Voltage Input High, es mayor a Voltage Input High. Y si está en 0, entonces el voltaje es menor que Voltage Input Low. Entonces, si yo tengo conectado un push button a mi microcontrolador, yo tengo mi pin y tengo conectado, por ejemplo, una resistencia que va a 5 voltios y luego tengo mi push button que va a tierra, entonces esto tengo como pull up. Cuando yo no tenga presionado el push button, entonces voy a tener aquí 5 voltios. 5 voltios es mayor que VIH, por lo tanto, si este fuera RA5, este bit va a estar en 1. ¿Sí? Y si yo cierro mi push button, entonces no voy a estar en 5 voltios, voy a estar en 0 voltios. Por lo tanto, mi pin va a estar en 0. O mi bit dentro de mi registro va a estar en 0. Ahora bien, eso es el valor del puerto como tal. Port es el valor del puerto. ¿Qué es tris? Tris nos permite configurar el estado, el tri-state de nuestro registro. Entonces, cada uno de estos bits va a decirnos si cada uno de estos bits o cada uno de los pines de RA va a ser una entrada o va a ser una salida. Y quiero que noten que todos los pines o todos los bits del puerto A empiezan en X, o sea, no sabemos si están en 0 o en 1. Todos los bits del tris empiezan en 1 y 1 quiere decir input. Eso quiere decir que mis pines completos de port A, todos, empiezan como inputs. ¿Sí? Es importante saber eso porque si yo quiero conectar
a uno de mis pines una resistencia y luego quiero conectar un LED, entonces yo necesito cambiar el tris correspondiente. Digamos que este fuera RA0. Entonces yo tengo que poner tris A en 0 para yo poder manipular mi RA y ponerlo en 1 o ponerlo en 0. Y eso va a hacer, si está en 1 enciendo mi LED, si está en 0 apago mi LED. Entonces, como regla general, yo primero configuro mi puerto triestado para decir si mi pin va a ser entrada o va a ser salida. Y luego, si va a ser entrada, puedo ir a leer el port A o puedo ir a escribir el port A. Si va a ser una salida, le escribo. Si va a ser una entrada, leo. Los registros TRIS-X son registros triestado. Utilizan tecnología CMOS, toda nuestra RAM es CMOS. Pueden ser tri-state, por si no se acuerdan, quiere decir que podemos tener los bits como en 0, en 1 o en alta impedancia. Los podemos colocar como entradas o como salidas. No tenemos un tercer estado, o sea, solo tenemos dos valores, o 1 o 0. Entonces nuestro 1 va a ser input. Traten de relacionar el número 1 con una I y el número 0 con una O. Entonces 1 de input, 0 de output. Port X tiene el dato del puerto, de la salida del puerto, y TRIS-X establece la línea del puerto, ya sea como entrada o como salida. En general, los bits del microcontrolador o los pines del microcontrolador no solo están conectados directamente al microprocesador internamente, sino que sí tienen algunos componentes internos. Lo que estamos viendo aquí ahorita es el puerto RD. El puerto RD es el más sencillo de todos, o bueno, es por lo menos algunos de los bits son de los más sencillos. Los puertos RA y RB que tienen múltiples funciones que vimos anteriormente, pues esos diferentes puertos tienen diferentes componentes. Aquí podemos ver que está nuestro bit de tris y está el write de tris, el write del port. Este es nuestro bus de datos, nuestro data bus viene para acá. Y pues vamos a poder, tenemos también nuestros transistores con nuestras respectivas compuertas y un buffer TTL que nos va a permitir manejar este flip-flop tipo de estos, son latches los dos de arriba y este de acá que vamos a tener también para poder manejar nuestros datos ya sea de entrada o de salida. Ya dependiendo de si estamos escribiendo al puerto, pues vamos a poder utilizar esta parte para escribirle al pin, o si el pin va a ser una entrada, entonces esta parte no la utilizamos y utilizamos esta parte que se comunica de regreso al databus. ¿Sí? Entonces la parte de arriba es la parte de salida y la parte de abajo es la parte de entrada. En términos generales, nuestros inputs y outputs pues siempre los vamos a poder utilizar como está aquí en el ejemplo. Se dan cuenta, nuestro tris A, digamos que ahorita es tris A, tenemos 2 bits de output, 2 bits de input, un bit de output, un bit de input. O sea, no hay que hacer el puerto entero. Se puede hacer solo por partes. Y pues aquí tenemos conectado a un LED, conectado a un transistor para conectar a un relé. Esto es un relé. La figura de un relé con nuestro transistor también. Podemos tener un sensor TTL. Esto parece ser un encoder, entonces, o un push button, que cada vez que cada uno de los dientes topa el sensor, pues vamos a tener una señal de entrada. Y todo esto sí lo podemos manejar. O sea, nuestros puertos y nuestros tris no tienen que ser completos de entrada ni completos de salida, ¿sí? Sino pueden estar mezclados. Podemos utilizar este push button, por ejemplo, aquí le faltaría el pull up o el pull down, pero hay un pequeño truco para eso que vamos a ver en el otro video. Los puertos, estos son puertos paralelos. Tenemos port A, port B, port C, port D y port E. Son puertos paralelos de hasta 8 líneas. Hasta porque el port E tiene menos. Y podemos configurar internamente resistencias pull-up. Podemos poner nuestro puerto con si es una salida digital, entonces nuestro puerto va directo a una resistencia externa. Esa resistencia es importante ponerla y siempre recordar que tienen que ser menos de 20 miliamperios para nuestro LED.
Y si vamos a poner una entrada digital, podemos o tener nuestra resistencia afuera y tener nuestro pull-up o pull-down, lo hacemos al revés, externo, o lo hacemos interno. Pero internamente solo lo puede hacer el puerto B. En el caso del micro que vamos a usar nosotros, solo el puerto B lo puede hacer. Hay otros microcontroladores que tendrán más pines con internal pull-ups, pero en el nuestro, eso se leería en el datasheet. Puertos seriales también vamos a tener. Los puertos seriales se utilizan para comunicarse con algún tipo de protocolo. Por ejemplo, el RS-232, que es lo que comúnmente conocemos como serial, aunque está un poco mal dicho, porque serial es la forma de transmitir los datos. Este RS-232, o también usamos el UART, y esto es para utilizar los puertos COM de la computadora, o puertos virtuales COM en la computadora. Luego tenemos I2C, que es otro protocolo, SPI, que es otro protocolo, USB, que es otro protocolo. Muchas veces decimos una memoria USB. Está mal dicho porque USB es Universal Serial Bus, es el protocolo que se va a utilizar. Y aparte es el USB-A, por ejemplo, es físicamente el cable. Y tenemos Ethernet y tenemos algunos otros protocolos también, como CAN. Y también están los que se utilizan en los vehículos. Los que vamos a utilizar en el microcontrolador son particularmente el RC232, el I2C y el SPI. Nuestro microcontrolador, el PIC16F887, no tiene USB, ni tiene Ethernet tampoco. Si queremos darle esa funcionalidad, tenemos que utilizar módulos externos que probablemente utilicen alguna de estas comunicaciones. Entonces yo tendría mi microcontrolador hablando con otro dispositivo, digamos un ESP. Podemos hablar aquí a través de UART, que sería el primero, el RC232, y el ESP luego habla Ethernet. Entonces podemos tener datos que entran y salen del ESP y el ESP nos habla y recibimos datos, o sea, nos habla y le hablamos desde nuestro microcontrolador. Los puertos específicamente del PIC16F887 los vemos en el siguiente video.